Buenas tardes, tercero B. Iniciando la sesión con ustedes, arrancando con toma de evidencia fotográfica para constancia de que estamos en clase. Bien, vamos a continuar la sesión de nuestro derecho mercantil y en ella es importante destacar que, bueno, ya aterrizamos que los actos de comercio son un conjunto de situaciones o eventos que nosotros podemos ejecutar o podemos seguir en razón de lo que es precisamente el comercio. En ese mismo camino, también comentábamos el día de ayer la importancia del concepto comerciante. ¿Qué es el comerciante? De manera genérica, la doctrina y la ley nos establecen que el comerciante es una persona, pero al hablar de manera general de una persona vamos a entender que es una persona física o una persona moral, a la que se le aplican las leyes mercantiles, necesariamente en México, el Código de Comercio. Esta persona física o moral necesariamente hace como su forma de vida, su forma de trabajo, el comercio, porque le ejecuta de manera continua. Dicho de otra manera, toda aquella persona física que viva de actos de comercio es un comerciante. Son comerciantes también las sociedades mercantiles, cada una de ellas que se han constituido conforme a las leyes mercantiles, y obviamente las sociedades extranjeras o agencias que junto con sus sucursales en México se establecen para desarrollar sus actividades. Hay también personas que de manera provisional o de manera accidental se incrustan en el ejercicio de los actos de comercio sin que sean comerciantes. El día de ayer comentábamos muchísimo sobre ellas. Y bueno, lo importante de ellas es que ustedes puedan determinar quiénes son y cómo se encuentran centradas. En esta lámina yo les presento el hecho de clasificar cuáles son los derechos y los deberes de los comerciantes. Regularmente un deber es el más complicado en la vida de cualquier persona que ejerza determinado acto. Y curiosamente, lo primero que se pide a un comerciante es que tenga y que haga el cumplimiento de deberes comerciales, pero ¿qué creen ustedes? Honestos, sea en el ramo industrial o en el ramo comercial. Lo primero que se les pide es que ellos tengan actos de competencia desleal, es decir, que no suban o no bajen precios porque esta situación pues para ellos está prohibida. Además, en el inciso A vamos a encontrar también que ellos generen confusión. ¿Qué es la confusión? Son manifestaciones falsas, no reales de algo, sea en un producto, sea en un establecimiento, una actividad industrial o una actividad también de tipo comercial. Qué importante es esto. Ahora, ¿cómo encontramos esto en la vida diaria? ¿Cómo vamos a encontrar la confusión que no deben los comerciantes de ejecutar hacia nosotros? Tenemos pastillas, tenemos cremas que nos dicen que podemos adelgazar, que podemos formar el cuerpo. Hay productos en las televisoras que dicen que a través de la función del ejercicio, como que si estuvieras cumpliendo con una rutina de esquiar, tú puedes bajar el peso. Habría que preguntarle a un ortopedista si es cierto, porque el mover la cadera en cierto movimiento, si lo llegas a hacer más allá o si se resbala tu pie, podrías tener una dislocación de la misma cadera. Y dicho sea con respeto también, empresas como Soñare, con las almohadas y los cobertores que tienen ciertas funciones, aparatos que nos dan para los abuelitos, tantas cosas saltan a mi mente, por ejemplo, la famosa cavitación, el adelgazar, el tener más masa muscular, situaciones que no llevan una verdad real. Ellas son las que producen confusión en nosotros.
Y ahí mismo, los comerciantes tienen prohibido inducir al público a error. ¿Pero qué es el error? El error en el derecho civil, en el derecho penal y en el mercantil necesariamente va a ser vencible o invencible. ¿Cuándo es vencible? Cuando tu voluntad es ofuscada, es modificada, es viciada. ¿Pero en qué sentido? Cuando te hacen creer, valga la expresión coloquial, algo que no es cierto. En un ejemplo claro, el enamoramiento provoca un error vencible. Una persona enamorada puede llegar a vender, ceder, comprar, hacer alguna situación porque tiene un sentimiento filial hacia una persona. Quizás el que crean que yo estoy enfermo puede producir en mi favor un error vencible, pero un error invencible. Cuando hay un agente externo, llámese un arma corta, un arma larga, un arma cortante, punzocortante, o haya una amenaza de infringir un hecho violento hacia mi persona o hacia mi familia que provoquen que yo tenga que ejecutar alguna conducta. Ahí está la interpretación del error. Y obvio, aquí en materia mercantil, pues le vamos a encontrar a través de lo que nos venden los comerciantes en la naturaleza de los productos, en la fabricación de las mismas, en las características que nos ofrecen de sus productos. ¿Qué tan importante es esto? Porque nos dicen que determinado producto tiene, como ya dije, determinada característica, pero en realidad me tomo y me tomo las pastillas y no adelgazo. Y lo que provoca es una descompensación en sales en mi cuerpo. Lo mismo pasa en los productos que tienen, por ejemplo, el tabaco, los cigarros. Vean que cada día se reducen los nombres y se coloca forzosamente la línea que dice, este producto es nocivo para la salud. Y va también en los productos derivados de lo que son cárnicos o lo que son grasas vegetales, en productos como gansito, como todo lo que tenga marinela, etcétera. Eso, eso nos está llevando a nosotros a un error, porque son azúcares, son grasas vegetales que nos van a llevar a una situación diferente de la que nos están vendiendo. El comercio, ¿quién lo puede ejercer? A contrario sentido. Un corredor público no puede ejercer actos de comercio. Un quebrado, es decir, una empresa o una persona física que haya quebrado, que no tenga ya la facultad, la viabilidad para pagar sus deudas o para pagar nóminas o para pagar todo aquel haber que contrajo, necesariamente no puede ya ejercer el comercio de manera directa. No importa que haya una orden judicial que hable de que fue rehabilitado y que pagó, ya no podría. El siguiente apartado es muy importante porque se habla de las personas que fueron condenadas en sentencia ejecutoriada. Es decir, que hay una carpeta de investigación, que se haya vinculado a proceso, que se hayan desahogado pruebas, que haya habido una sentencia y que en un amparo, una apelación después de un amparo, esta persona tenga confirmada una sentencia que le condene por delitos contra la propiedad. Llámese robo. ¿Conocen el robo qué es? Apoderarte de un bien mueble sin autorización del propietario. El abuso de confianza, cuando le transmites a alguien la posesión de algo, pero no la propiedad, y ese alguien lo vende. El fraude es el engaño, es el aprovechamiento de la falsa creencia de alguien en algo para poder quedarte con alguna, regularmente dinero u objetos. El daño en propiedad ajena intencional, cuando llegas y ocasionas eso, destrozas un mueble, un inmueble de otra persona con ánimo, este tipo de situaciones son las que se cubren. La falsedad, decir, valga la expresión coloquial, mentiras ante una autoridad distinta a la judicial y obviamente ante un particular o hagas una variación o ocultación de tu nombre. ¿Qué es variar u ocultar el nombre? Yo me llamo Ángel Amado Domínguez Zacarías. Si mi nombre lo variara o lo ocultara, estaría cometiendo una de las variantes de lo que es la falsedad. Y el peculado está entre paréntesis. Cuando un servidor público malversa caudales públicos, dinero público, dinero que proviene del erario del Estado, sea federal, estatal o municipal.
El cohecho, cuando un particular, pero siendo servidor público, por sí mismo o a través de otra persona, pida dinero o reciba dinero o algún regalo en cualquiera de sus beneficios. Y la concusión, que es precisamente cuando un servidor público, con ese carácter, ostentándose como servidor público y a título de impuestos o contribuciones o recargos o rentas o réditos o salarios o sueldos, exija, esa es la palabra clave, exija por sí mismo o a través de otra persona dinero, valores, servicios o cualquier otra cosa que no es debida y que está señalado como ilícito en la ley. Estas son las personas que no pueden ejercer el comercio. ¿Qué sabemos de la propiedad industrial? Necesariamente en México, la palabra propiedad es la posesión de algo. Y en la industria tenemos una clasificación de dos. Los derechos de autor, dirigidos a obras de tipo literario, de tipo musical, artísticos, fotográficos, entre otras. La característica es muy amplísima en ese sentido. Ahora, la propiedad industrial son los inventos y los registros de todo lo que nosotros podamos llegar a producir en materia de nuestro intelecto. ¿Quién regula esto? La oficina, en palabras breves, se llama INPI. Su denominación larga es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Proviene y depende de la Secretaría de Economía y rige su actuar y funcionar en todo el país. La propiedad industrial necesariamente está protegida. Ahora, el INPI tiene por finalidad impedir que una persona no autorizada por su dueño, por su autor, utilice determinada figura. ¿Por qué? La característica de derechos de propiedad industrial o propiedad en materia de autoría te brinda tres grandes contextos. El primero es la exclusividad, es decir, solamente el titular puede explotar comercialmente lo que él tiene registrado. Territorialidad. Estos derechos se otorgan en México, solamente en México. Incluso para registrarlos en otro país, tendrías que acudir allá y hacer el mismo procedimiento, pero conforme las reglas de ese país. Temporalidad, es el tiempo. ¿Por qué tiempo tú haces tu registro, pagas tus derechos por ese contexto? Y aquí salta a mi memoria, como ejemplo claro, en grupos musicales, por ejemplo, flans, que a una persona le pertenece ese nombre o esa denominación de ese grupo musical, pero las dueñas de la voz son tres cantantes y no pudieron llegar a acuerdos. Y cuando llegaron a acuerdos, se tasaron valores para poder una cobrar las regalías que generaban la obra musical de las otras. Hay muchísimo que explotar en ello. Hace un momento en la sesión pasada hablaba sobre este programa que nos vio crecer a muchos, La Vecindad del Chavo, con todos sus personajes, precisamente Gómez Bolaños, lo que tuvo fue el ingenio de crear muchísimos personajes, pero cada una de las personas que los cubrieron llegaron a darle una vida propia, porque es una característica personal, y como ejemplo, si cualquiera de nosotros quisiera hacer esos personajes, no nos saldría igual, porque la gracia para ello es diferente y es algo natural. Al final de ello, no cuidó, como ejemplo, este autor, no cuidó los derechos cuando se le vencieron, y en un personaje femenino fue solicitada y reclamada la autoría de ese personaje femenino por una dama, y ella tiene actualmente los derechos de ese único personaje de manera separada a todo lo que es la gama de ellos. Esto es algo con lo que vivimos nosotros a diario en este tipo de modelos en el derecho comercial. El INPI también contribuye, también trabaja con el sistema educativo. Promueve la investigación, la actividad empresarial, la creativa de la población, de nosotros. Se busca que haya aportes que beneficien precisamente a la sociedad en ramos como son la innovación, las buenas prácticas,
los signos distintivos, la mejora continua y precisamente que la inventiva mexicana vaya generando mejores rutas. Eso es lo que podemos encontrar en ello. El derecho de autor. Necesariamente se establece en México precisamente en la creación de obras literarias y artísticas. Su artículo 13 en derechos de autor marca las rutas a seguir en ello. Lo único que le solicita a su autor es que haga la inscripción y que vigile el tiempo que va a durar la vigencia de estos derechos. Ahora, la propiedad industrial la vamos a encontrar como ese conjunto de derechos que una persona física o una persona jurídica van a tener sobre un invento, sobre un diseño industrial, sobre signos, sobre marcas, sobre colores incrustados de determinada manera, no colores básicos, sino colores que van rediseñados con una inventiva propia. Estos derechos son intangibles, tienen un valor incierto e indeterminado que quizás, dependiendo precisamente la oferta y la demanda, es como se van a colocar los valores de este tipo de propiedades. Aquí les presento la imagen de lo que es el Código de Comercio 2020. Esta es una agenda mercantil que incluye el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la de títulos y operaciones de créditos, los concursos mercantiles y la de sociedades cooperativas. Ahora bien, el Código de Comercio tuvo originalmente 1500 artículos. Hoy día están anotados 1800 en este código. ¿Qué contiene el Código de Comercio? 5 grandes libros. El libro primero es el parteaguas en cuanto a su capítulo preliminar. Trae conceptos de acto de comercio, comerciante, etc. En su título primero ya nos establece las clasificaciones que les mencioné sobre los comerciantes, cómo ejecutan sus actos, en dónde, con quién y bajo qué regulación. Después de ello, el capítulo segundo nos habla de las obligaciones de comerciantes y la característica que viven ellos de cómo conviven legalmente hablando. El capítulo tercero, que se llamó Corredores, fue derogado. De su artículo 51 a 74 desaparece. Se quedan así, pero en su lugar surge una ley federal de la correduría pública. Vamos a hablar en sesiones más adelante específicamente de ese contexto. Y ahora, su libro segundo nos habla del comercio terrestre y para ello establece 14 títulos. El primero de ellos lo titula Actos de Comercio y Contratos Mercantiles en general y habla precisamente de la forma en la que se van a pactar y bajo las fórmulas en las que se van a llevar a cabo las actividades comerciales entre comerciantes. Su título segundo, llamado Sociedades de Comercio, desapareció, fue derogado. En su lugar surge la Ley General de Sociedades Mercantiles. El número 3, el título 3 habla de la comisión mercantil. Regula precisamente cuánto van a cobrar los trabajadores, más bien los comisionistas mercantiles, a las empresas o a las sociedades mercantiles. Son porcentajes que cobran respecto de las ventas que hagan de los productos de las empresas. En el título 4 encontramos el depósito mercantil. El depósito no es otra cosa más que dejar algo en prenda para garantizar que entregue mercancías o que cumpla con mercancías o que cumpla los tiempos de pago que tengo frente a la persona a la que le estoy formando y generando el depósito. El préstamo, que está en el título 5. El préstamo mercantil sujeto a la situación de regular también el tipo de interés que se va a poder cobrar en este tipo de procedimientos. Hay dos tipos de intereses. La ley marca el 9% anual para cualquier tipo de préstamos. Y en préstamos particulares genera hasta un 6% también de manera anual. En su título sexto hablamos de la compraventa. Recuerden la figura. Compraventa pero de tipo mercantil, donde haya un vendedor y un comprador, que los dos sean comerciantes y que desde luego puedan optar también por la permuta, por cambiar algo, cambiar en este caso mercancías
y hacer cesiones de aquellos créditos que hayan adquirido o pagos con ese tipo de créditos. Su título 7 fue derogado, estaba entre los artículos 392 a 448. En su lugar surge la Ley Federal de Contratos de Seguros y después de ello, bueno, el 8 son los contratos y letras de cambio que junto con el 9, que son libranzas, pagarés, cheques y cartas de crédito, se derogan y en su lugar surge la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Más adelante veremos el contenido de esta estructura. Sobrevive el título 10, que se considera los transportes vía terrestre o pluvial, cómo se regulan, qué tipo de contrataciones pueden hacer y especialmente qué tipo de situaciones existen en ellos. Se deroga también precisamente los títulos 11 y 12, incluyen la prenda mercantil, los efectos de lo que es entregar un documento o título de crédito al portador, la cualificación y cuantificación de lo que era la falsedad para el comercio, desde luego el robo, hurto o extravío, que están reconsiderados o incrustados en el Código Penal Federal, que ahí es a donde deberían estar como catálogo de delitos. En su título 13 encontramos la moneda, pero la moneda de tipo mercantil, ese papel que no es como el que conocemos y circulamos nosotros, sino el tipo de papeles en los que las empresas pueden, a través de notas de remisión, a través de facturas, a través de cartas o notas facturas, ejecutar actos de comercio para poder hacer un cambio de mercancías por dinero en este tipo de papel y en su caso en acciones o en depósitos electrónicos o en moneda cursante y corriente como la conocemos nosotros. Cierra con las instituciones de crédito, ahí están reguladas de manera breve. Su libro tercero hablaba del comercio marítimo, ya no existe, fue derogado, surge una ley general que aplica para lo que es las aguas y los territorios nacionales en México. Su título cuarto hablaba de lo que eran las quiebras, se deroga todo lo que refiere al concurso y quiebra, se crea una ley para ese caso, se incrusta de hecho en lo que es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, su parte final, y deja nada más el capítulo, el concepto de prescripciones. Una prescripción no es otra cosa más que la terminación de un derecho. Un derecho que yo tengo, pero que si no lo ejercito en cierto tiempo, se va a perder. De esta manera, el libro quinto es con el que los abogados convivimos regularmente. Habla de los juicios mercantiles y en 4 títulos expone cómo se van a llevar los procedimientos mercantiles. Hay reforma. Ya veremos en un breve video, clases más adelante, cómo se desahogan las audiencias en México en juicios orales mercantiles. Es algo innovador el juicio oral en México. En su título primero nos hace referencia a situaciones de tipo procesal. Esto es la personalidad, cómo las partes se pueden presentar a un juicio acreditando el interés jurídico que tengan respecto a determinado juicio. En qué forma van a desarrollar las formalidades, cómo van las autoridades a notificar en competencia concurrente, sea un juez federal o sea un juez local, a las partes que lleguen a intervenir en estos procedimientos. Los términos judiciales son los tiempos que tenemos para poder ejercer las acciones y las excepciones o desahogar pruebas en los juicios mercantiles. Y desde luego los gastos y las costas es lo que podemos llegar a pagar nosotros cuando perdemos un pleito, aparte de la suerte o interés principal. La competencia, como dije, llamada concurrente, otorgada a jueces federales o a jueces locales. En los impedimentos, cuando un juez tiene que inhibirse y evitar llevar un procedimiento cuando tenga un interés, sea hermano, sea amigo, o tenga alguna situación en contra del actor o del abogado patrón que lleve ese juicio. Medios preparatorios de juicio son las cosas o las situaciones que tenemos que hacer antes de entrar a juicio, precisamente para garantizar el éxito de esa acción que se ejercita. Y las providencias, llamadas precautorias, tienen la intención de garantizar que yo pueda cobrar un juicio. Incluye también el capítulo de pruebas. Aquí podemos hablar de pruebas documentales, testimonial, confesional, cada una de ellas con un formulismo para poderles
poderles desahogar. El título 2 nos habla de juicios ordinarios. Estos juicios se llevan a cabo cuando los documentos fundatorios de la acción tienen un periodo de prescripción de hasta 10 años. A partir de la fecha en que ese documento vence, tienes 10 años para poder ejecutar en la vía ordinaria mercantil la acción que derive de ese documento. Muy conocido por ustedes, por nuestras familias, son los juicios ejecutivos mercantiles. Cuando se firman pagarés, letras de cambio, cheques, necesariamente la prescripción en ellos es de hasta 3 años. ¿Qué diferencia hay con los ordinarios mercantiles? En el ejecutivo mercantil se puede ejecutar un embargo. Trae aparejada, dice la ley, el derecho a poder embargar de manera previa al juicio para poder garantizarlo. Ese es su requisito básico. En los ordinarios no lo puedes hacer de manera directa, tendrías que garantizar, pero solicitar una providencia cautelar de embargo. Innovadores en licenciaturas, en maestrías y en algunos doctorados el arbitraje comercial. Y un árbitro es eso, es una persona que resuelve un conflicto de tipo mercantil precisamente con las bases cuando ellos contratan determinada situación. ¿Qué quiero decir? Si Arturo y yo convenimos que le voy a hacer entrega de 500 paquetes de determinado producto con determinada calidad, para efectos de que yo le cumpla, nombramos a Alfredo Hernández árbitro, para que bajo las reglas que nosotros establezcamos, él le dé la razón a uno o a otro para efectos de terminar ese conflicto. Al final, en el arbitraje comercial, quienes se someten al mismo, se someten al laudo que emita la persona que está designada como árbitro. Regularmente son los corredores públicos. Les presento de esta manera el índice del Código de Comercio, es 2020. Eso es lo que quiero que identifiquen ustedes que existe. Por ejemplo, en el libro primero se habla ya como una innovación dentro de los actos de comercio del famoso comercio electrónico. ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿Qué tipo de situaciones considera? La comisión mercantil con las disyuntivas que tiene y desde luego los almacenes generales de depósito derogados, pero lo importante de ello, cómo en un contexto mercantil se incrustan situaciones de tipo civil como es la compraventa, la permuta o las cesiones de crédito. Todo ello lo encontramos en contratos en materia civil. De esta manera les presento el código. Terminaría hasta aquí para efecto de que en la siguiente sesión podamos nosotros hablar ya en el siguiente tema de las cámaras de industria y comercio. ¿Qué son esas cámaras? ¿Cuál es la finalidad que tienen? ¿Y cuál es el contexto que presentan? Cierre de clase. ¿Qué entendí? ¿Qué no entendí? ¿Qué no me gustó? ¿O qué me gustó de esta clase? ¿Quién haría su cierre de la sesión? Uriel González, ¿cuál sería su cierre de esta clase? Uriel, prueba de audio. ¿Haría usted su cierre, por favor? No lo tengo. Bien. Cristina Lisset, ¿podría apoyarme? ¿Qué le gustó de esta clase? Bueno, a mí me gustó porque nos explicó qué era un comerciante, cómo se clasifican y cuáles son sus deberes. También en qué se dividen, la propiedad industrial de México, el IMPI, los derechos de autor, la propiedad industrial y los 5 libros y lo que era la exclusividad, la territorialidad y la temporalidad. Ok, es muy importante, vamos a ir aterrizando esto rápido, perdónenme, son cerca de 99 diapositivas y tengo que ir rápido porque tengo que llegar a títulos de crédito.
Ahí es a donde yo voy a hacer vaciados de letras de cambio, cheques, pagarés, para que pueda cada uno de nosotros aprender a hacer el llenado de esos documentos que son para la vida. Entonces, avanzo rápido toda la parte formal para que agotemos y en las siguientes sesiones ya tengamos cubierto esto. Hasta hoy estaríamos desarrollando 30 diapositivas o 98. Realmente lo que yo veo como interesante para ustedes es la documentación mercantil y ya viene por ahí de la diapositiva 59 y sobre los tipos de endoso, cuáles son los endosos que tenemos, los vamos a ir haciendo aquí en clase y pues de la diapositiva propiamente dicha, de la diapositiva 73 a la 98, es a donde vamos a explicar pues el tema de uso diario, que es lo que forma parte del producto integrador de nuestra materia. Vamos a ver facultades de corredores públicos, facultades de notarios, la división entre ellos, para que ahí podamos especificar pues todo este valor que les va a servir a ustedes en la vida. Bien, con el permiso de ustedes terminamos la sesión. Tengan muy bonita tarde y Dios los bendiga. Hasta pronto.